Júpiter. La misión Galileo. ...18 de diciembre de 1989... el transbordador espacial se alza en la rampa de lanzamientos de Cabo Cañaveral. Después de algunos instantes sus motores se encienden. La NASA reemprende así la aventura de exploración de Júpiter y de su sistema de satélites iniciada una década antes por las dos sondas espaciales Voyager. El transbordador de hecho lleva en su bodega de carga una sonda tecnológicamente más avanzada, la Galileo, la heredera de las Voyager. Las dos sondas Voyager habían atravesado el sistema joviano en tan solo unas pocas horas, viajando velozmente y lanzando una mirada fugaz a la atmósfera del planeta y a los 4 satélites mayores. La Galileo, en cambio, se pondrá en órbita alrededor del planeta gigante y permanecerá allí durante más de 3 años. Con una periodicidad casi mensual, tendrá la oportunidad de acercarse a cada uno de los 4 satélites mediceos, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, y de recoger los detalles más pequeños de sus superficies para tratar de comprender los fenómenos geológicos que los han formado. El transbordador se eleva y obtiene más y más altura. Cuando la altitud se mide en decenas de kilómetros, se desprenden los 2 cohetes laterales que han dado el impulso al lanzamiento y que ya han acabado el propelente. En pocos minutos el transbordador entrará en órbita alrededor de la Tierra. Allí arriba, en el vacío, la bodega de carga se abre y la sonda espacial se prepara para su despliegue. En primer plano, en la parte superior, se ve la antena de alta ganancia que está aún cerrada como una sombrilla. La antena se tendría que haber desplegado algunos meses después del lanzamiento. Sin embargo, un problema mecánico nunca del todo comprendido impidió la apertura completa del disco parabólico. De hecho, la antena resultaría inservible. Los intentos por resolver el daño se repetirán inútilmente durante algunos años. Finalmente se toma la decisión de confiar en la antena secundaria de menor eficacia, muy a pesar de los científicos, puesto que la decisión comporta la pérdida de miles de imágenes a causa de la reducida velocidad de transmisión de los datos a la Tierra. Desenganchada de la bodega y empujada suavemente por el impulso de un muelle, la Galileo se aleja del transbordador hasta una distancia de seguridad en la cual podrá finalmente encender sus propios motores para lanzarse sobre su objetivo. Pero el camino que le lleva a Júpiter es largo y tortuoso. Para ahorrar combustible y reducir peso en el lanzamiento, se estudió una ruta particular con varios pasos cercanos a Venus y a la Tierra. Sacando provecho al empuje dado por los campos gravitatorios de los 2 planetas, la nave incrementará poco a poco su velocidad hasta alcanzar la necesaria para impulsarse hasta Júpiter. Durante este tiempo, atravesará 2 veces el cinturón donde orbitan los asteroides, lo cual aprovechará para observar por primera vez de cerca 2 planetoides. Regresando a las cercanías de nuestro planeta por segunda vez, en diciembre de 1992, la Galileo efectúa algunas pruebas de sus cámaras apuntándolas hacia la Tierra y a su luna. Las fotos de la Luna, oportunamente recompuestas, simulan la rotación de nuestro satélite, mostrándonos también el hemisferio que normalmente no vemos con sus inmensos cráteres. Las observaciones en infrarrojo ofrecen información sobre la naturaleza mineralógica de los diversos terrenos lunares.
informaciones ya importantes de por sí, pero sobre todo fundamentales para que los geólogos planetarios puedan calibrar los instrumentos de la nave a partir de estructuras geológicas especialmente destacadas. Los técnicos de la NASA ponen a prueba los programas de elaboración de imágenes para interpretar de forma tridimensional las tomas de la cámara de la Galileo. Las imágenes obtenidas desde distintas orientaciones y la longitud de las sombras de los relieves son utilizadas para elaborar mapas altimétricos. De estas a la simulación de un vuelo rasante sobre los montes de la Luna y en un futuro cercano de Ganímedes o Europa, el paso es breve. Del mismo modo, los técnicos del Jet Propulsion Laboratory componen las tomas de la Tierra efectuadas en el curso del primer sobrevuelo en diciembre de 1990 para producir una película de la rotación de nuestro planeta. La cámara y los sensores de la Galileo se detendrán de modo particular sobre la Antártida para familiarizarse con las superficies heladas. En el sistema de Júpiter las encontrará sobre todos los satélites. Hasta diciembre de 1992, la forma y la superficie de los asteroides eran solo objeto de hipótesis. Estos cuerpos, de hecho, aparecen aún como simples puntitos al ocular del más potente telescopio. La Galileo tiene el mérito de habernos ofrecido la primera imagen cercana de tales cuerpos con el sobrevuelo de Gaspra. Gaspra es un objeto de forma irregular. El lado más largo mide 20 kilómetros y 10 el más corto. Su superficie está recubierta uniformemente por unos 60 cráteres pequeños y parece relativamente joven. La reconstrucción tridimensional de Gaspra revela un cuerpo atormentado por colisiones que han excavado profundas depresiones. Podría incluso darse que el asteroide haya sido destruido por una de tales colisiones y que dos o más fragmentos originados en el evento se hayan vuelto a acercar posteriormente apoyándose el uno sobre el otro. En agosto de 1993, la Galileo se aproxima a un segundo asteroide, Ida, también este de forma muy irregular, con 50 kilómetros de largo y 20 de ancho. Su superficie altamente craterizada indica una edad de al menos 2.000 millones de años. La reconstrucción tridimensional sugiere una historia de colisiones aún más intensa que la de Gaspra. Ida es miembro de una familia de asteroides de características comunes que se cree representan los fragmentos de una colisión catastrófica que destruyó el cuerpo progenitor hace miles de millones de años. También Ida parece formado por 5 o 6 bloques reunidos en uno solo y unidos por la fuerza de la gravedad. Alejándose de Ida, la Galileo logró fotografiar también un mini satélite del asteroide, probablemente un fragmento de la colisión, con un diámetro de tan solo 1.500 metros y que orbita alrededor de Ida a una distancia de 100 kilómetros. Fue bautizado Dáctil. En julio de 1994, el Sistema Solar fue escenario de un evento dramático. Un pequeño cometa, el Shoemaker-Levy 9, después de haber sido despedazado en una veintena de fragmentos por las fuerzas gravitatorias de Júpiter, acabó atrapado por el campo de gravedad del planeta gigante. Todos los fragmentos, en el transcurso de pocos días, cayeron en el hemisferio meridional de Júpiter, liberando a cada impacto una energía equivalente a 100.000 millones de toneladas de explosivos. La atmósfera del planeta permaneció con las señales de aquellos eventos durante muchos meses. Desde la Tierra no fue posible observar directamente los impactos, ya que estos tuvieron lugar en el hemisferio no visible para nosotros. Los astrónomos tuvieron entonces que contentarse con interpretar los efectos producidos en la atmósfera. Aquí tenemos algunas tomas infrarrojas en las cuales se ve en el borde izquierdo de Júpiter cómo aparece una mancha brillante que alcanzará un máximo y luego declinará lentamente. Se trata del hongo levantado por el impacto de un fragmento. Primeramente se lo observa cuando la base está aún en el hemisferio oculto. Luego, la rápida rotación de Júpiter hace aparecer en el borde la región afectada por el evento. La temperatura que se mide es del orden de varias decenas de miles de grados. La mancha redonda y brillante en la parte derecha de la imagen es el satélite Io. Solo la sonda Galileo, con sus cámaras, tiene la fortuna de observar la caída de los diversos fragmentos, encontrándose en una posición privilegiada desde la cual puede encuadrar la parte del hemisferio en sombra del planeta. Después de tanto peregrinar por el sistema solar, en verano de 1995, la Galileo avista su objetivo.
En el mes de julio de aquel año, de la nave madre se desprende una sonda atmosférica destinada a sumergirse en las nubes de Júpiter. El 7 de diciembre de 1995, la sonda se lanza a la atmósfera del planeta, protegida por un escudo térmico que se calienta hasta 14.000 grados. Es un verdadero y peculiar meteoro artificial. Desprendido el escudo, la sonda, suspendida de un paracaídas, penetrará en la atmósfera hasta una profundidad jamás explorada, 180 kilómetros bajo el manto de nubes visibles, para acabar luego aplastada por la enorme presión de los gases. En el transcurso del descenso, realiza mediciones de temperatura y presión. Analiza las características químicas de las nubes y la velocidad de los vientos en diversas profundidades. Descubre que la dinámica atmosférica está alimentada principalmente por la energía que proviene del interior de Júpiter y no del calor del Sol. Los vientos soplan de hecho a 650 kilómetros por hora, incluso en cotas profundas donde no llega la luz solar. En cuanto a los compuestos químicos, la sonda advierte una abundancia de vapor de agua menor de la prevista. Se esperaba atravesar espesas nubes constituidas de pequeños trozos de hielo de agua, pero no fue así. Son también escasos los compuestos orgánicos complejos. Los sensores de ondas radio advierten descargas eléctricas alimentadas por relámpagos mucho más violentos que los que conocemos en nuestro planeta. Toda la información es transmitida a la nave madre que hace de puente hacia la Tierra. Pero desde este momento es la nave madre la que se convierte en protagonista absoluta de la misión. En los 3 años sucesivos nos acercará a los 4 satélites galileanos, enviando a la Tierra extraordinarias imágenes de sus superficies. Calisto es el satélite más lejano de Júpiter. Tiene un radio de 2.400 kilómetros y está constituido por una mezcla de hielo y roca. Entre los 4 galileanos, es el único que no muestra indicios de una vida geológica pasada. No en vano, su superficie presenta una densidad de cráteres que no se encuentra en ningún otro cuerpo del sistema solar. Las cicatrices dejadas por los impactos de meteoritos, cometas y asteroides no fueron nunca borradas por procesos geológicos o erosivos. La superficie conserva el recuerdo de los bombardeos meteoríticos acaecidos en los 5.000 millones de años de vida del sistema solar. La gran distancia de Júpiter y la casi perfecta forma circular de la órbita hacen improbable el posible calentamiento interno producido por interacción gravitatoria de Júpiter. Esta es probablemente la causa de la ausencia de cualquier actividad endógena. Sin embargo, Calisto es un satélite de dimensiones planetarias. ¿Cómo es que el calor liberado en la época de su formación y posteriormente el declive de los elementos radioactivos no bastaron para fundir el interior del satélite, al menos por un breve espacio de tiempo en una época remota? Esta es una pregunta establecida a partir de las observaciones de la Galileo, a la que nadie puede aún responder. La superficie del satélite está marcada por un cráter de enormes proporciones, el Valhalla, con un diámetro de 4.000 kilómetros. La Galileo no lo pudo fotografiar, pero captó amplias porciones de los sistemas de colinas circulares elevados por la onda del impacto que lo produjo. Sobre las llanuras llenas completamente de cráteres, aquí y allá emergen masas y materias más oscuras. Es posible que el hielo se haya sublimado bajo el efecto del bombardeo de pequeñas partículas cargadas, permitiendo así la acumulación de materia rocosa más oscura. Y aquí Ganímedes, el tercer satélite en orden de distancia de Júpiter. Con sus 2.635 kilómetros de radio, Ganímedes es el satélite más grande y macizo del sistema solar. Las mediciones de la Galileo nos dicen que tiene un interior netamente diferenciado,
con un núcleo metálico envuelto dentro de una capa rocosa y un manto de 900 kilómetros de espesor, constituido esencialmente por hielo. La superficie presenta dos tipos de terreno, uno más oscuro y craterizado y otro claro y liso. Es posible que los terrenos claros estén formados por efusiones de hielo liberado por fisuras de la corteza y que recubre las viejas llanuras oscuras. El hielo enseguida se resquebraja diseñando líneas de fractura que dan vida a sucesiones paralelas de alturas alternadas con valles. Ambos terrenos son relativamente antiguos. Las efusiones y los pliegues de la superficie son los efectos del principal evento geológico de toda la historia de Ganímedes. La diferencia de su interior y el consiguiente congelamiento de su manto en una fase en la cual el calentamiento por marea de Júpiter era un fenómeno mucho más poderoso de cuanto es ahora. Un descubrimiento importante de la Galileo es que Ganímedes posee un campo magnético que evidentemente surge de los movimientos de su núcleo metálico líquido. Las órbitas de la Galileo lamentablemente no estaban optimizadas para la observación detallada de Io. Sin embargo, la ganancia en resolución respecto a las viejas tomas de las dos sondas Voyager resulta evidente. Io es el satélite galileano más cercano a Júpiter. Es el cuerpo geológicamente más activo de todo el sistema solar. Con el interior continuamente calentado por la interacción de las fuerzas gravitatorias de Júpiter, presenta una actividad volcánica incesante que renueva continuamente su superficie. La Galileo fue testimonio de estos procesos. Numerosas áreas en los alrededores de las calderas volcánicas se han mostrado distintas en la forma y en la coloración en tomas efectuadas a distancia de pocos meses las unas de las otras. La cámara capturó también volcanes en erupción con altos penachos gaseosos que resaltan en el limbo en contraste con el fondo negro del cielo. El aspecto es el de imponentes geysers, pero se advierten también calderas, es decir, cráteres colapsados y montañas de naturaleza no bien identificada que se yerguen hasta a 10 kilómetros de altura. El vulcanismo es de tipo silícico, con temperaturas en las bocas eruptivas que pueden alcanzar los 1200 grados centígrados. Sin embargo, gran parte de los gases liberados están compuestos de azufre que confiere la característica coloración amarillo-anaranjada a la superficie. En los alrededores de algunos volcanes fotografiados por las Voyager en 1979, la Galileo captó emanaciones de material oscuro con longitudes de centenares de kilómetros. Son las coladas que renuevan continuamente la superficie del satélite, borrando los indicios de posibles cráteres de impacto que de hecho están del todo ausentes. La Galileo ha podido establecer que Io tiene un núcleo de hierro de cerca de 700 kilómetros de radio, mientras se duda sobre la presencia de un campo magnético de origen interno. Pero el satélite que ha reservado las mayores sorpresas ha sido Europa, el más pequeño de los cuatro, con sus 1570 kilómetros de radio. Europa es un mundo helado, liso y brillante como una bola de billar. Faltan casi por completo los cráteres de impacto, lo que sugiere que la superficie se renueva continuamente. No obstante, sobre Europa no se ha observado hasta ahora nada igual de cuanto sucede en Io. No hay indicios de geysers o de grandes volcanes. ¿Cuál es entonces el agente que remodela la corteza? También Europa tiene el interior diferenciado con un núcleo metálico, un manto rocoso y una corteza de 100 o 200 kilómetros constituida por agua. El calentamiento por marea de Júpiter podría concernir la parte superior del manto, así que podrían subsistir las condiciones de temperatura y presión que mantienen el agua en estado líquido por debajo de un estrato superficial helado. Cuando el impacto de un meteorito o las tensiones entre los hielos fracturan la superficie, de las grietas brota agua que inmediatamente se congela después de haber alisado los terrenos en los cuales aflora. Por lo tanto, en Europa los volcanes no son más altos que algunas decenas de metros y arrojan hielo. Hay imágenes de la Galileo que muestran formaciones de forma irregular, semejantes vagamente a enormes icebergs, arrancados de la corteza, girados, torcidos o deslizados por la intervención de alguna fuerza misteriosa. Siguiendo algunos patrones se observa que estos fragmentos encajan perfectamente el uno en el otro, como las piezas de un rompecabezas. ¿Qué significa esto? ¿Que debajo de la superficie a algunos kilómetros hay agua sobre la cual flota la corteza?
¿Y qué temperatura tiene ese agua? La pregunta tiene una respuesta de extraordinaria importancia. En el fondo de los océanos terrestres, en la oscuridad más total, hay emanaciones de agua caliente alrededor de las cuales proliferan colonias de gusanos tubulares que extraen energía de los vapores benéficos que se liberan del fondo. En el océano inmerso de Europa podrían existir condiciones no demasiado diferentes a estas, favorables al desarrollo de alguna forma viviente. La Galileo sigue su misión entre las lunas de Júpiter. Pasando por las cercanías del planeta, sus cámaras se detienen sobre la gran mancha roja y sobre las otras estructuras atmosféricas. El estudio de la evolución de los óvalos blancos y de su dinámica enseña a los físicos atmosféricos cuáles son las condiciones para que se formen los ciclones, información también aplicable al entorno terrestre. En el fondo, de alguna manera vamos a explorar mundos lejanos para entender mejor el planeta en el que vivimos, la Tierra, el planeta del agua y la vida. Con la misión Galileo hemos aprendido que hay un segundo cuerpo en el sistema solar que alberga un océano. El océano sumergido de Europa será el objetivo de una nueva y entusiasta exploración cósmica en búsqueda de posibles formas de vida desconocidas.